Ahora, en total hay en Antofagasta 2, que esos son nuevos, en Atacama 1, en Valparaíso 1, en la región metropolitana 152, que usted nos decía se concentran principalmente en Vitacura y Las Condes. Exactamente. 26 en el Ñuble, después uno en la Araucanía, uno en Los Ríos, uno en Los Lagos, uno en Aysén, 2 en Magallanes. Tengo una duda aquí. Ayer la alcaldesa hablamos con ella a las 12:45, pero el ministro a las 11 de la mañana dijo que habían 201 casos. La alcaldesa no sabía hasta ayer que habían 2 casos en Antofagasta. Sí, pues. No se lo habían informado a las 12:30. Claro, se va actualizando a través del Ministerio de Salud. Claro, sí. Pero ¿en qué influye, doctor, todos estos nuevos casos o todos estos sospechosos en la curva que estamos preocupados de que aumenten? Bueno, a nivel de autoridad sanitaria se ha ido viendo la composición de los casos y la proyección, cómo va aumentando y cómo debería ir aumentando. Entonces, tenemos proyecciones ya de lo que debería ocurrir en los próximos días. Y ahí... Esta es la curva con datos actualizados. ¿Podría contarnos, Sí, doctor? ¿Usted, doctor, pase para allá? Sí. Hacemos como las cambiaditas del metro, ya. Sí. Listo. Desde el 3 de marzo estamos acá. Caso 0. Claro, desde el 3 de marzo, que es el caso 0, empieza a haber un incremento progresivo del número de casos. Y luego este crecimiento empieza a tener un crecimiento exponencial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En este crecimiento exponencial juegan varias variables. No es que llegó un caso, ese caso contagió a 2 o 3, esos 3 a 9, a 27. Eso en el Maule, por ejemplo. Claro, no es el modelo de Chile, sino que llega un caso como un racimo, contagia a su familia. Otro caso, otro racimo. Y muchos chilenos que regresan todos juntos al final de febrero, comienzo de marzo. Entonces, todo esto da este brote inicial que tiene un aspecto exponencial, pero que son racimos acumulados temporalmente. Y que se pueden trazar. Dicen, este contagió a este. Exacto. Y este contagió a este otro. Ahora que estamos en fase 4, que sería aquí, es que cualquiera de los que está alrededor nuestro nos podría contagiar. Expuestos, sí. Todos estamos expuestos. Ahora, la autoridad sanitaria está tomando las medidas un poco antes de lo que se ha tomado en Europa. Miren, por Dios, cuánto se demoró España, Francia, Italia muy dramático, en tomar medidas de pasar a fase 4. Sí. No se asusten tanto, porque recuerden que también hay un efecto de que regresó mucha gente de vacaciones juntas. Sí, que usted dice que eso es un efecto... Y que también se están tomando exámenes. Sí. Siempre con un poco de precaución. Pongamos la información para calmarnos también. Pero un justo balance, porque tampoco hay que exagerar o generar pánico. Entonces, esto determina el aumento. Y este aumento más brusco está determinado porque se acumularon casos de fin de semana. Ah, pero esto que estamos viendo es así una más proyección rapidito. ¿De aquí a 10 días más? Esto es la proyección hasta el 27 de marzo. 27. ¿Cuántos casos tendríamos? ¿800 casos de aquí a 800 casos. Ahora, estos son casos diagnosticados. Aquí hay una parte más negativa, que estamos siempre mirando. Esto es una ventana, de aquí para allá es una ventana al pasado, porque los casos ya diagnosticados empezaron con la enfermedad antes de que los encontremos. Claro, ya estaban con el resfrío, con los síntomas. Pero eso síntomas. significa que contagiaron a personas sin que pudiéramos evitarlo. Es posible. Entonces, cuando manejamos las decisiones en base a casos ya confirmados, estamos manejando con el espejo retrovisor. ¿Y cuál es la fuente aquí de esta proyección? Esto es el Ministerio doctor de Salud y datos de la Organización Mundial de la Salud. Aquí está. Estos son datos reales y datos oficiales. Oficiales. Ya, nos acaba de decir que es del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Ahora, esto usted dice que todos estos exámenes llegaron todos juntos. Estos de aquí. Los que se hicieron acá en este lado. Pero si te elimina ese punto, tú ves que igual sigue subiendo. O sea... Hoy día deberíamos tener, ¿qué? 100 casos más. Claro. Y no van a ser 100, pero deberían ser por lo menos 50 casos más. Y deberíamos llegar a 400, ¿no es cierto?, el día 22 aproximadamente, y a 500 casos
alrededor de 23, Claro, y 24. ¿Qué hacen? Exactamente. Bueno, doctor, mire, cuando vemos esta gráfica, que es de los próximos 10 días, 9 días que vienen, y que aquí sale, vamos a llegar a poquito más de 800 casos. ¿En qué minuto? Yo me imagino que de esta curva, en estos días que empieza a subir, hay algún punto clave, ¿o no? Sí, hay un punto que yo encuentro especialmente importante, si me permiten Dele, señalar, dele. Dele nomás. Pase usted para que allá. es este. ¿Por qué? ¿Cuál fue la cifra de casos diagnosticados con lo que los CDC de China hicieron el cierre de la ciudad de Wuhan? 440 pacientes. Ah, ¿A los cuántos días? a los Eso, 420 con pacientes. 440 pacientes, ellos llevan más días que nosotros, más días que nosotros. Ellos hacen el cierre de la ciudad de Wuhan. Fíjense que esto lo estaríamos alcanzando acá en Chile ¿La próxima semana? la próxima semana. Pero Esto ese es muy- cierre, ellos primero decretaron el cierre del lugar que era el foco. Wuhan. Ya, ahora el foco, la mayor cantidad de casos que tenemos, ¿en qué comuna es aquí en la región metropolitana? Está en las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura, etcétera. O Ahí sea, está. pero eso significa que si nosotros seguimos lo que hizo Wuhan, deberíamos cerrar al menos Las Condes y Vitacura, por ejemplo. Lo que ocurre es que ahí hay varias cosas más que considerar. A ver. No es tan sencillo. Cuando lo hace China, en ese momento, si vamos a ver cuántos casos había en China no diagnosticados, eran 440 No sabemos. diagnosticados. Sí sabemos porque ellos siguieron después. ¿Cuántos eran entonces diagnosticados? 440. 40. ¿Y los no diagnosticados en ese minuto? Eso está publicado en el New England Journal of Medicine y ese mismo día tenían 12.000. 12.000 12.000. no diagnosticados, estaban con un resfrío en En su casa. total eran 12.000. Entonces, Chuta. con 440, que parece una cosita de nada, las autoridades chinas tomaron las más drásticas medidas y pararon la epidemia. Ahora, la epidemia que está ocurriendo en Chile es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es que comenzó una persona, caso cero, en un mercado de Wuhan y todos los demás son un mismo brote que se origina ahí, sino que son diferentes Distintos. racimos que se Ah, acumulan. es más grave lo de ellos. En el Lo fondo de ellos- nosotros lo teníamos supuestamente más controlado. Ellos se dispersan en Exacto. distintos puntos. Exacto. Ellos crece exponencialmente desde un comienzo sin control. Acá crece por reingreso de gente infectada y que rápidamente es controlada. Claro. Entonces, no necesariamente lo que hicieron en Wuhan es exactamente Lo igual que a nos lo que sirve se a tendría nosotros. que hacer No, acá. claro. Y no necesariamente cuando lleguemos a 440 vamos a tener 12.000 como tuvieron en Wuhan, Ok. para Ahora- ser honesto. Sí. Doctor, siempre hemos hablado desde un comienzo que esto afecta principalmente a adultos mayores o personas con enfermedad de base, pero yo le quiero mostrar la siguiente gráfica para que la vayamos analizando y usted nos explique, que es esta que está acá, que tiene que ver con las edades y sexo de las personas que se han contagiado, para que usted nos vaya explicando esta gráfica y qué significa, porque en los adultos mayores es menor la tasa de contagio. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Y esto, Nacho, me da esperanza, María ver. Luisa. ¿Por qué? Porque vean ustedes los gráficos de Italia y los de Corea. ¿Qué reflejan ellos? Le digo el tiro. La pregunta es, ¿vamos a hacer como Italia o vamos a hacer Ser como como Corea. Corea? Ojalá que como Corea, ¿no? Ojalá que como Corea, ¿ya? Entonces, no tiene nada que ver con el K-pop ni nada No, de no, eso. pero también un abrazo. ¿Ya? Pero en Italia los casos se acumulan en los mayores de 60 años. Y vean en Chile, solo 13 casos mayores de 60 años. Por eso hay tantos fallecidos en Italia. Por eso hay tantos fallecidos en Italia. Esa Italia, y eso no es solo por la edad, porque cuando analizamos los casos comparados con la distribución por edades en Italia y en Corea, no es tanta la diferencia. ¿Y por qué además entonces? Porque diagnosticaron tarde y los adultos mayores hacen más síntomas,
son más sintomáticos y los niños hacen pocos síntomas. Y en Chile estamos diagnosticando niños, estamos diagnosticando gente de 19 años, estamos diagnosticando el mayor grupo entre 30 y 40 años. Exacto, son los Bien, más esto me da contagiados. esperanza, porque estamos como a mitad de camino entre Corea e Italia. Y por eso también no hay tanto colapso en Por los eso no hay hospitales, tanto porque no es colapso. una edad Una buena de noticia. riesgo, Bien. por así Claro. decirlo. Y más contagiados hombres, efectivamente, que decían que tenían más probabilidades de contagio los hombres que las mujeres. En realidad el contagio es igual en hombres y en mujeres, pero los hombres somos más sintomáticos. Fíjate, en esta edad predominan las mujeres, acá predominan las mujeres, acá predominan las mujeres. En este grupo etario tiene predominan razón. los Y en hombres. el adulto Si mayor analizamos, hay paridad de género. Nuevamente los datos chilenos parecen estar dando una buena muestra de la realidad, Ya, esto no no, de los síntomas. si se cumplieran yo tengo una diferencia, usted dice que a fin de mes podríamos tener 800 casos con la curva. Sí. Pero a fines de El abril... Ministerio de Salud... Del y la- Ministerio de Salud, pero a fines Lo de dice. abril 40.000. Y en ese grupo que se dispararía, porque estamos hablando de 840.000, sería en este rango y sería mejor porque no necesitaríamos muchas camas en los hospitales. Efectivamente, Ay, ojalá. si nos golpea acá, es gente que hace menos síntomas y que lo estamos detectando antes, lo estamos mandando a cuarentena antes. Esto es vital. Mientras más acá esté la curva, más nos parecemos a Corea. Ahora, es esperanzador lo que usted dice, siempre Sí. y cuando la gente sea responsable, haga la cuarentena y tome las medidas, porque por lo que usted dice también, claro, Italia tiene mucho adulto mayor que ha fallecido, pero principalmente usted dice porque no los diagnosticaron a tiempo. O sea, Efectivamente. si a un adulto mayor lo diagnostican a tiempo, ¿tiene buen pronóstico? Hay dos cosas. Si llegamos tarde, ese adulto mayor es la punta del iceberg, la Claro, expresión de la gran circulación de virus en la comunidad. Hoy. ¿Ya? Hoy en Italia, pero en Chile estamos diagnosticando a los 30 años la mayoría. O sea, se está diagnosticando antes que en Italia. Yo creo- Una luz de esperanza. Yo creo que tenemos que hablar todos esos temas que hay. Y otro tema que me gustaría hablar, lo vamos a hablar con el alcalde Cerrillo, ya llega, como le dije a la alcaldesa, pero hay un tema de efectivamente, doctor, si nosotros hoy día entregamos calma, miren lo que le voy a decir, entregamos calma y prudencia, lo mismo que hicieron los medios en Italia, y a ellos se les fue de las manos porque la gente miró en menos. Sí, no Entonces hoy día creyeron. tenemos que ser severos en decir que esto es grave, y hay alguna gente que no les gusta que digamos que es grave y que dice que no, que debiéramos bajarle el perfil, cuando en Italia es lo primero que hicieron y las consecuencias usted ya las sabe porque se la hemos informado. Bueno, quiero decirles que no solamente es grave, sino que, como dice el doctor Ugarte, estamos hablando de la peor pandemia de los últimos 100 años, para que tomen conciencia en sus casas y hagan la cuarentena.